Una serpiente que habla, un diálogo que cambió la historia de la humanidad para siempre. Pero hay un secreto que muy pocas personas conocen, escondido en las palabras originales del texto bíblico. Lo que sucedió en el jardín del Edén fue mucho más extraordinario de lo que imaginas. Cuando miramos el texto en hebreo, encontramos una verdad que te hará entender por qué Eva no se asustó con ese encuentro. La revelación es tan sorprendente que transformará completamente tu comprensión de esta historia. Prepárate, porque lo que vas a descubrir ahora cambia todo lo que pensabas saber. La serpiente en el jardín. Comencemos nuestro viaje volviendo al momento exacto en que todo cambió en el jardín del Edén. La Biblia nos presenta una escena que, a primera vista, parece extraña. Una serpiente comienza a conversar con Eva. Pero lo más curioso es que no existe ningún signo de miedo o sorpresa por parte de ella. Cuando abrimos el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, encontramos algo muy interesante. Ahora bien, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Nota que no hay una gran presentación, ni un momento dramático para introducir a este ser. Simplemente aparece en la historia. Pero aquí hay algo intrigante. Cuando miramos el texto original en hebreo, descubrimos que la palabra traducida como serpiente esconde un misterio mucho mayor. Esta no era una simple cobra, como muchos imaginan. El término usado en el texto original sugiere algo mucho más extraordinario, una revelación que cambiará completamente nuestra comprensión de esta historia. Y conforme avanzamos en nuestro estudio, descubrirás por qué Eva no demostró miedo o sorpresa ante este ser misterioso. Cuando leemos el texto en nuestra lengua, perdemos muchas de las matices y significados que existen en el hebreo original. Es como si estuviéramos viendo solo la punta de un iceberg, mientras toda la estructura más importante está escondida bajo la superficie. Otro punto que debemos observar es cómo este ser es descrito, la más astuta. Esta no es una característica común atribuida a un simple animal. La palabra hebrea usada aquí sugiere una inteligencia superior, una capacidad de pensar y razonar que va mucho más allá del instinto animal. Eva estaba en el jardín, probablemente realizando sus actividades diarias, cuando este encuentro ocurrió. Tenía total libertad para caminar por todo el jardín, excepto por una única restricción: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta era la única regla que Dios había establecido. El texto nos muestra que el diálogo comenzó de forma muy natural. No hubo un momento de susto o extrañeza. Es como si Eva estuviera completamente a gusto con esa presencia. Este es otro indicio de que había algo diferente en este ser. Vamos a examinar más de cerca lo que el texto nos dice sobre cómo todo ocurrió. El encuentro en el jardín del Edén nos revela una estrategia magistral de engaño. La serpiente demostró un conocimiento profundo de la psicología humana, incluso antes de que el ser humano conociera el mal. Su enfoque siguió 3 etapas calculadas. Primero, estableció una conexión a través de su apariencia majestuosa. Segundo, inició un diálogo aparentemente inocente sobre las palabras de Dios. Por último, plantó la semilla de la duda sobre el carácter divino. La genialidad de este engaño estaba en su sutileza. No hubo un ataque frontal a la verdad, sino una distorsión gradual que hizo que Eva cuestionara no solo el mandamiento, sino la propia bondad de Dios. La serpiente sabía que un ataque directo sería fácilmente reconocido. En cambio, tejió una red de medias verdades que parecían lógicas y atractivas. La forma en que este ser se comunicaba demostraba una inteligencia y una estrategia que iban mucho más allá de la capacidad de cualquier animal común. Sus palabras eran precisas, su argumentación era sofisticada, y su objetivo era claro: hacer que Eva cuestionara la palabra de Dios. Cuando miramos el panorama completo, comenzamos a percibir algo extraordinario. Eva y Adán vivían en un lugar perfecto, donde conversaban directamente con Dios. Conocían su voz, su presencia. Entonces, ¿por qué Eva no se extrañó cuando otro ser comenzó a hablar con ella sobre asuntos espirituales y sobre las órdenes de Dios?
La respuesta comienza a surgir cuando entendemos que este ser no aparentaba ser una simple cobra reptante. El texto hebreo nos muestra que tenía una apariencia impresionante, algo que inspiraba admiración en lugar de miedo. Piensa por un momento, si un animal común comenzara a hablar contigo sobre cuestiones espirituales profundas, ¿tu primera reacción no sería de asombro? ¿No sería natural preguntar, ¿cómo es eso, un animal hablando? Pero eso no es lo que vemos en el texto bíblico. El diálogo fluye naturalmente, como si Eva estuviera conversando con un ser que reconocía como teniendo autoridad para hablar sobre estos asuntos. El libro de Génesis nos da otra pista importante cuando menciona que este ser era astuto. La palabra en hebreo usada aquí es arum, que significa más que solo astucia. Indica sabiduría, inteligencia superior, capacidad de pensar estratégicamente. Y aquí hay otro detalle fascinante. Esta misma palabra arum aparece en otras partes de la Biblia para describir personas de gran sabiduría y discernimiento. No es una palabra normalmente usada para describir animales. Cuando estudiamos el texto original, descubrimos que la descripción de este ser sugiere a alguien que tenía conocimiento sobre Dios y sus palabras. No estaba simplemente repitiendo sonidos como un loro. Estaba involucrado en una discusión teológica profunda sobre la naturaleza de Dios y sus órdenes. El diálogo que sigue muestra un nivel de argumentación sofisticado. La serpiente no solo cuestiona la palabra de Dios, sino que también presenta una interpretación alternativa de las consecuencias de desobedecer el mandamiento divino. Así es como Dios dijo, ¿no comeréis de ningún árbol del jardín? Esta primera pregunta ya demuestra una estrategia bien elaborada. No comienza negando directamente lo que Dios dijo, sino sutilmente distorsiona sus palabras para crear duda en la mente de Eva. Observa que la serpiente no dijo que Dios estaba equivocado. En cambio, cuestionó si Eva realmente había entendido lo que Dios quería decir. Esta es una táctica mucho más sofisticada que un simple ataque directo a la palabra de Dios. Eva responde explicando correctamente el mandamiento de Dios, pero la serpiente entonces hace algo aún más audaz. Contradice directamente la palabra de Dios, diciendo, «Ciertamente no moriréis». Este es un momento crucial en la historia. La serpiente no está solo sugiriendo que Eva entendió mal el mandamiento. Ahora está declarando abiertamente que Dios no estaba diciendo la verdad completa. Y aún más impresionante es la promesa que viene a continuación. Dios sabe que en el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta declaración revela un conocimiento profundo sobre Dios y sobre cuestiones espirituales. ¿Cómo podría un simple animal hacer afirmaciones tan complejas sobre la naturaleza de Dios y sobre conocimiento espiritual? El enfoque sutil. Lo que sucedió en ese momento en el jardín del Edén nos enseña mucho sobre cómo funciona la tentación. El acercamiento de la serpiente fue un ejemplo perfecto de cómo el engaño puede venir de forma suave y aparentemente inofensiva. Vamos a analizar cómo todo ocurrió. La serpiente no llegó causando miedo o haciendo amenazas. En cambio, comenzó con una simple pregunta. Parecía una conversación normal, un diálogo inocente sobre las reglas del jardín. Aquí hay un punto importante. Eva y Adán vivían en un lugar perfecto. No conocían el mal, no tenían experiencia con mentiras o engaños. Para ellos, todo era verdadero y puro. Nunca habían encontrado a alguien que quisiera engañarlos. El texto en Génesis 3, 1-5, nos muestra cómo la serpiente condujo la conversación. Primero, hizo una pregunta que parecía buscar aclaración. ¿Es verdad que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín? Nota cómo esta pregunta fue construida. Exageró la prohibición de Dios. Dios había prohibido solo un árbol, pero la serpiente hizo parecer que la prohibición era para todos los árboles. Esta es una táctica común: distorsionar ligeramente la verdad para crear confusión. Eva respondió correctamente, explicando que podían comer de todos los árboles, excepto uno. Incluso mencionó
que ni siquiera podían tocar el fruto de ese árbol específico. Su respuesta mostraba que conocía bien el mandamiento de Dios. Pero entonces llegó el momento crítico. La serpiente no discutió más sobre cuáles eran las reglas. En cambio, comenzó a cuestionar el motivo detrás de las reglas. Sugirió que Dios estaba escondiendo algo bueno de Eva y Adán. Dios sabe que en el día en que comáis de este fruto, vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue una promesa muy tentadora. La serpiente no solo estaba ofreciendo un fruto prohibido, sino que estaba ofreciendo sabiduría divina. La serpiente fue muy habilidosa en su enfoque. En lugar de atacar directamente la autoridad de Dios, plantó una semilla de duda sobre sus intenciones. Era como si dijera: Dios está guardando lo mejor para Él mismo. No quiere que crezcan, que se conviertan como Él. Este es un punto importante para entender. La tentación raramente viene como una propuesta claramente mala. En cambio, frecuentemente aparece como algo que parece bueno, que promete hacernos crecer o mejorar de alguna manera. Eva estaba ante una elección que parecía ofrecer solo beneficios. La serpiente había presentado la desobediencia como un camino hacia una mayor sabiduría para ser como Dios. No parecía haber ningún riesgo, ninguna consecuencia negativa. El texto nos muestra que Eva miró el fruto con otros ojos después de esta conversación. Génesis 3, 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista, y árbol deseable para dar entendimiento. Nota cómo su percepción cambió. Antes de la conversación con la serpiente, ese era simplemente el árbol prohibido. Ahora veía tres cualidades atractivas en el fruto. Era bueno para comer, era bonito de ver, podía dar sabiduría. La serpiente no necesitó forzar a Eva para hacer nada. Simplemente presentó una perspectiva diferente, plantó una duda y dejó que Eva llegara a sus propias conclusiones. Esta es otra lección importante. El engaño más eficaz es aquel que nos hace pensar que la decisión fue totalmente nuestra. La serpiente no dijo: come el fruto. Solo sugirió que había más en la historia de lo que Eva sabía. El diálogo completo fue construido para hacer que Eva cuestionara no solo el mandamiento de Dios, sino el propio carácter de Dios. La serpiente sugirió que Dios no estaba siendo completamente honesto, que estaba escondiendo algo bueno de ellos. Esta es una táctica que continúa siendo usada hasta hoy. Cuando comenzamos a dudar del carácter de Dios, cuando empezamos a pensar que Él nos está privando de algo bueno, nos volvemos más vulnerables a tomar decisiones erradas. El significado triple. Ahora vamos a descubrir algo fascinante sobre la palabra nachash en el texto original hebreo. Esta única palabra lleva tres significados diferentes, y cada uno de ellos nos ayuda a entender mejor quién realmente era este ser en el jardín del Edén. El primer significado es el más obvio: serpiente o cobra. Esta es la traducción que encontramos en la mayoría de las Biblias. Pero si nos detenemos aquí, perdemos una revelación extraordinaria que el texto original nos trae. El segundo significado de nachash es ser brillante o aquel que brilla. Este significado cambia completamente nuestra comprensión de la historia. No estamos hablando de una simple cobra, sino de un ser que tenía una apariencia radiante, brillante, que causaba admiración. Esto explica mucho sobre por qué Eva no se asustó. No estaba ante un animal reptante, sino ante un ser magnífico, que brillaba con una luz propia. El texto de Ezequiel 28:13 nos da más detalles sobre esta apariencia. Estabas en Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu cobertura. El tercer significado de nachash es aún más revelador. Significa encantador o aquel que engaña. Esta palabra se usaba para describir a alguien que usaba palabras astutas y promesas falsas para engañar a otras personas. Cuando juntamos estos tres significados, comenzamos a ver un cuadro mucho más claro. Este ser tenía la astucia de una serpiente, se presentaba como un ser brillante y magnífico. Era habilidoso en usar palabras para encantar y engañar. El profeta Pablo nos ayuda a entender mejor esta apariencia en 2 Corintios 11:14, cuando dice:
el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto no es una coincidencia. El ser que apareció en el jardín no se presentó como algo aterrador, sino como algo bello y luminoso. Este ser no llegó mostrando su verdadera naturaleza maligna. En cambio, se presentó de una manera que inspiraba confianza. Cuando miramos el texto hebreo, entendemos que apareció como un ser de luz, alguien que parecía tener autoridad espiritual. Pensemos por un momento, si vivieras en un lugar perfecto, donde solo existía el bien, y encontrases un ser brillante que hablara sobre cuestiones espirituales, ¿no te inclinarías naturalmente a confiar en él? El texto de Ezequiel nos da un atisbo de la verdadera naturaleza de este ser. Su apariencia brillante no era coincidencia, reflejaba una gloria anterior, un tiempo en que ocupaba una posición especial en el reino celestial. Esta revelación nos ayuda a entender por qué su presencia en el jardín fue tan impactante y por qué Eva no lo cuestionó cuando comenzó a hablar sobre asuntos divinos. El texto hebreo usa la palabra mimshach, que significa ungido. Este ser tenía una unción especial, una posición de autoridad dada por el propio Dios. No era cualquiera, era alguien que ocupaba un lugar de gran honor. Cuando entendemos esto, comenzamos a percibir por qué Eva no cuestionó su autoridad para hablar sobre asuntos espirituales. Se presentó como alguien que conocía los secretos de Dios, que tenía acceso al conocimiento divino. El tercer significado de Nachash, encantador o engañador, nos muestra cómo usó su posición y apariencia para sus propósitos malignos. No atacó directamente, sino que usó palabras cuidadosamente elegidas para plantar dudas. Esto nos enseña una lección importante. El engaño más peligroso generalmente viene disfrazado de luz y sabiduría. Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también se corrompan vuestras mentes. Cuando estudiamos más profundamente el significado de ser brillante, descubrimos que no era una luz cualquiera. El texto hebreo sugiere un brillo sobrenatural, similar al que la Biblia describe cuando habla de los ángeles. En Ezequiel 1:13-14, cuando el profeta describe a los seres celestiales, usa palabras similares. Su apariencia era como brasas de fuego ardientes, como antorchas, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Esta descripción nos ayuda a entender mejor cómo apareció este ser en el jardín. No era una cobra reptante con una luz débil, sino un ser majestuoso que irradiaba luz celestial. Su brillo probablemente recordaba a Eva la propia gloria de Dios. La palabra hebrea para brillante también está ligada a la idea de conocimiento y revelación. En varias partes del Antiguo Testamento, la luz está asociada con la sabiduría divina. Por eso, cuando este ser brillante ofreció conocimiento a Eva, la oferta pareció aún más tentadora. Pero aquí está el detalle más interesante. El texto nos muestra que este brillo era solo apariencia. Jesús más tarde diría en Juan 8:44, «Él fue homicida desde el principio y nunca se sostuvo en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él profiere mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira». Este ser usaba su brillo exterior para esconder su verdadera naturaleza. Era como un cebo brillante que esconde un anzuelo peligroso. Sabía que si apareciera en su verdadera forma, Eva jamás habría confiado en él. El tercer significado, encantador o engañador, nos muestra que sus palabras eran tan cuidadosamente elegidas como su apariencia. No solo parecía bueno, sino que sabía exactamente qué decir para parecer sabio y confiable. La identidad revelada. Ahora llegamos al momento de revelar quién realmente era este ser que apareció en el jardín del Edén. El texto de Ezequiel 28 nos da una descripción detallada que elimina todas las dudas sobre su verdadera identidad. Era el querubín ungido que cubría. Esta frase nos revela algo extraordinario. Antes de aparecer como serpiente en el jardín, este ser ocupaba una de las posiciones más elevadas en el cielo. No era un ángel común, era un querubín ungido.
Para entender lo que esto significa, necesitamos saber que los querubines eran seres celestiales especiales. Ellos permanecían cerca del trono de Dios. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Dios colocó querubines con espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. Este ser específico tenía una función aún más especial. Era el querubín que cubría. En otras palabras, tenía la responsabilidad de guardar la santidad de Dios. Su posición era tan elevada que literalmente permanecía en la presencia divina. El texto continúa diciéndonos que Él era perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado. Esto significa que Dios no lo creó mal. Fue creado perfecto, bello y sabio, pero algo sucedió que lo cambió todo. Esta es la misma persona que más tarde sería conocida como Satanás. El nombre Satanás significa adversario o acusador. Pero antes de convertirse en el adversario de Dios, él era Lucifer, que significa portador de la luz o estrella de la mañana. ¿Qué causó la transformación de este ser magnífico en un engañador? La Biblia nos da la respuesta clara en Ezequiel 28, 17. Tu corazón se enalteció por causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu resplandor. Fue el orgullo lo que lo destruyó. Era tan bello, tan brillante, tan lleno de sabiduría, que comenzó a pensar que merecía más que la posición que Dios le había dado. En lugar de usar sus dones para glorificar a Dios, quiso la gloria para sí mismo. En Isaías 14, 13-14, encontramos los 5 quiero que revelan sus pensamientos. Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono. En el monte de la congregación me sentaré. Subiré por encima de las nubes más altas. Seré semejante al Altísimo. Nota que cada declaración muestra un deseo creciente de tomar el lugar de Dios. No era suficiente para él ser el querubín más importante, quería ser igual al propio Dios. Esta misma actitud aparece cuando intenta a Eva en el jardín. Observa lo que promete: seréis como Dios. Ofrece a Eva exactamente lo que él mismo deseaba: ser igual a Dios. Es interesante notar que cuando apareció en el jardín ya no era más el querubín ungido. Ya había caído de su posición, pero aún mantenía su capacidad de aparecer como un ser de luz. Pablo nos alerta sobre esta capacidad en 2 Corintios 11:14. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esta habilidad de disfrazarse no es algo que perdió después de su caída. Continúa usando esta táctica hasta hoy. Cuando entendemos quién realmente era este ser, la historia del jardín gana un nuevo significado. No era solo una serpiente intentando a Eva, era el ex querubín ungido, usando todo su conocimiento y experiencia celestial para engañar a la humanidad. Conocía a Dios personalmente, había estado en su presencia, sabía cómo Dios pensaba y actuaba. Por eso pudo crear dudas tan eficaces en la mente de Eva. Usó su conocimiento íntimo de Dios para distorsionar la verdad. El libro de Apocalipsis 12:9 confirma esta identidad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Nota cómo el texto conecta directamente a la antigua serpiente con el diablo y Satanás. Es una confirmación clara de que aquel ser en el jardín era el mismo que había sido el querubín ungido en el cielo. Esta caída no solo lo afectó a él. Apocalipsis 12:4 nos dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Muchos estudiosos interpretan esto como que 1/3 de los ángeles siguió a Lucifer en su rebelión. Imagina el impacto de esta rebelión en el cielo. Uno de los seres más cercanos a Dios, alguien que había sido creado perfecto y había recibido tanto, eligió rebelarse y aún llevó a otros consigo. Cuando llegó al jardín del Edén, ya tenía un plan bien definido. Su objetivo no era solo hacer que Eva y Adán desobedecieran una regla, quería corromper toda la creación de Dios. En la posición de querubín ungido, había presenciado la creación del hombre. Había visto a Dios crear a Adán y Eva a su propia imagen. Sabía que ellos eran especiales para Dios de una manera que ni siquiera los ángeles lo eran.
Esto probablemente aumentó su envidia y su deseo de destruir. Si no podía ser como Dios, tampoco permitiría que los humanos mantuvieran su relación especial con el Creador. El texto en Génesis nos muestra cómo usó todo su conocimiento y experiencia para este propósito. Eligió el momento correcto, cuando Eva estaba sola. Usó su apariencia majestuosa para ganar confianza. Demostró conocimiento sobre las palabras de Dios. Distorsionó sutilmente la verdad. Ofreció algo que parecía bueno y deseable. En Juan 10:16, Jesús resume el propósito de este ser. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Desde aquel día en el jardín hasta hoy, su objetivo no ha cambiado. Pero aquí hay una verdad importante. Aunque es tan poderoso, aunque ha ocupado una posición tan elevada en el cielo, no pudo obligar a Eva a pecar. Todo lo que podía hacer era intentar, sugerir, engañar. La decisión final fue de Eva. La caída del cielo. En Lucas 10:18, Jesús nos revela un momento extraordinario de la historia celestial. Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Esto no es solo una descripción poética. Es el testimonio de alguien que presenció el evento. La comparación con el relámpago nos muestra la naturaleza súbita e irreversible de esta caída. En un momento estaba en el lugar más elevado del cielo, al siguiente estaba precipitado de las alturas. Esta caída fue tan dramática y definitiva como un relámpago que corta los cielos, imposible de detener, imposible de revertir. ¿Estaba Jesús presente cuando esto ocurrió? Sí, porque antes de nacer como hombre, Él existía eternamente como Dios. Estaba allí cuando Lucifer se rebeló. Él fue testigo de la caída de aquel que un día había sido el querubín ungido. Esta caída fue tan dramática porque representó el mayor cambio de posición posible, del lugar más elevado en el cielo, cerca del trono de Dios, para convertirse en el adversario de todo lo divino. En Isaías 14:10 leemos: «Cómo caíste del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora». El texto expresa asombro ante esta caída. ¿Cómo era posible que un ser tan elevado, tan cercano a Dios, pudiera caer de forma tan dramática? La respuesta está en el versículo siguiente. Decías en tu corazón, subiré al cielo. El problema comenzó en el corazón. El orgullo lo hizo pensar que podía ser mayor de lo que realmente era. La caída de Satanás fue un evento que cambió para siempre la historia espiritual del universo. Cuando Jesús dice que lo vio caer como un relámpago, nos está dando una imagen vívida de este momento. Un relámpago ilumina todo el cielo por un instante, llamando la atención de todos los que lo ven. De la misma manera, la caída de Lucifer fue un evento que sacudió todo el reino celestial. Es importante entender que esta caída no fue un accidente ni algo que sorprendió a Dios. Dios, en su omnisciencia, sabía que esto sucedería. Aún así, le había dado a Lucifer libre albedrío, así como dio a todos los seres que creó. La elección de rebelarse fue totalmente suya. La comparación con el relámpago también nos muestra la naturaleza definitiva de esta caída. Así como un relámpago no puede volver al cielo después de caer, no había vuelta para Lucifer después de su rebelión. Su decisión tuvo consecuencias permanentes e irreversibles. Cuando miramos el texto original en hebreo, vemos que la palabra usada para caer lleva la idea de una caída violenta y completa. No fue una descida suave o gradual, fue una expulsión dramática e instantánea del cielo. Un ser que estaba acostumbrado a andar entre piedras de fuego, cerca del trono de Dios, ahora estaba siendo lanzado hacia abajo. Jesús menciona esta caída en un momento específico, cuando sus discípulos regresan de una misión reportando que incluso los demonios se sometían a ellos en su nombre. Es como si Jesús estuviera diciendo: sí, ustedes tienen autoridad sobre los demonios, porque yo vi cuando su líder cayó del cielo. Yo estaba allí, vi su poder ser quebrantado. El poder que los discípulos ejercían sobre los demonios era una continuación de la victoria que comenzó con esa caída. Cada vez que un demonio era expulsado en nombre de Jesús, era un recordatorio de la caída original de Satanás,
cuando perdió su posición de autoridad. Las 4 caídas. La Biblia nos revela que Satanás no experimentó solo una caída, sino 4 caídas diferentes, cada una representando una pérdida mayor de poder y posición. Estas caídas muestran una progresión, un declive constante, de aquel que un día fue el querubín ungido de Dios. La primera caída fue de la gloria a la profanación. En Ezequiel 28 leemos cómo pasó de ser el querubín ungido, perfecto en belleza y sabiduría, a convertirse en un ser profano. Esta caída ocurrió cuando el orgullo entró en su corazón. Todavía mantenía mucho de su poder y capacidades, pero había perdido su santidad y su posición especial ante Dios. Esta primera caída fue un momento decisivo. Aquel que había sido creado para reflejar la gloria de Dios ahora estaba corrompido por el orgullo. El texto nos dice que su corazón se llenó de violencia. La belleza y la sabiduría que Dios le había dado se convirtieron en motivo de soberbia. La segunda caída fue del acceso al cielo a la limitación a la tierra. Incluso después de su primera caída, Satanás aún tenía algún acceso al cielo. Vemos esto en el libro de Job, donde aparece entre los hijos de Dios para acusar. Pero llegó un momento en que este acceso también fue removido. En Apocalipsis 12 vemos una descripción de esta segunda caída. Y fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás. Fue precipitado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Este fue un momento de gran limitación de su poder e influencia. La tercera caída será de la tierra al abismo. El libro de Apocalipsis nos muestra que durante el período del reino milenario de Cristo, Satanás será preso en el abismo. Este será un confinamiento temporal, pero representará una limitación aún mayor de su poder. En Apocalipsis 20, 1-3, leemos cómo un ángel desciende del cielo con una gran cadena y aprisiona a Satanás por 1000 años. Es interesante notar que un simple ángel tiene autoridad para aprisionar a aquel que una vez fue el querubín ungido. ¡Qué contraste con su antigua gloria! Aquel que quiso elevarse por encima de las estrellas de Dios, ahora es dominado por un mensajero celestial. Durante este tiempo, su capacidad de engañar a las naciones será completamente removida. La cuarta y última caída será del abismo al lago de fuego. Esta será su derrota final y definitiva. Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Esta progresión de caídas nos muestra algo importante. El juicio de Dios sobre el mal es gradual pero inexorable. Cada caída representa una pérdida mayor de poder e influencia, hasta la derrota final y completa. Cuando Satanás apareció en el jardín del Edén, ya había experimentado la primera caída. Ya no era más el querubín ungido, pero aún mantenía mucho de su poder y capacidades. Podía aparecer como un ser de luz, podía usar su inteligencia y astucia para engañar. El acceso al cielo. Algo intrigante sobre Satanás es que incluso después de su primera caída, aún mantenía cierto acceso al cielo. Vemos esto claramente en el libro de Job, donde aparece delante de Dios junto con los otros ángeles. Este detalle nos revela mucho sobre cómo funcionaba su actuación después de su caída inicial. En el primer capítulo de Job, encontramos una escena sorprendente. El texto dice que, un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, también vino Satanás entre ellos. Este pasaje nos muestra que había momentos específicos en que podía comparecer delante del trono de Dios. Pero nota que ya no venía como el querubín ungido que cubría. Ahora venía como acusador. Cuando Dios le pregunta de dónde viene, él responde que estaba caminando por la tierra y paseando por ella. Se había convertido en un observador, buscando fallas y pecados para usar como acusación contra el pueblo de Dios. Es importante entender que este acceso no significaba que había recuperado su posición anterior. Era un acceso limitado, permitido por Dios para sus propios propósitos. En Job, vemos que Satanás solo podía hacer aquello que Dios expresamente permitía. Cuando pide permiso para afligir a Job,
necesita establecer límites claros. Primero, solo puede tocar los bienes de Job. Luego, puede tocar su cuerpo, pero no puede quitarle la vida. Esto nos muestra que, incluso teniendo acceso al cielo, su poder estaba bajo el control directo de Dios. En Zacarías 3, encontramos otra escena reveladora de este acceso al cielo. El profeta ve al sumo sacerdote Josué de pie delante del ángel del Señor, y Satanás está a su derecha para acusarlo. Esta escena nos muestra su papel como adversario y acusador del pueblo de Dios. El nombre Satanás en hebreo significa literalmente adversario o acusador. Es como si este fuera su nuevo trabajo después de la caída: encontrar fallas en el pueblo de Dios y presentarlas delante del trono celestial. Apocalipsis 12:10 lo llama acusador de nuestros hermanos, el cual delante de nuestro Dios los acusaba día y noche. Pero ¿por qué Dios permitía este acceso? ¿Por qué dejar que el enemigo viniera a su presencia para acusar a sus hijos? La historia de Job nos da algunas pistas. A través de las pruebas que Satanás trajo, la fe de Job fue probada y fortalecida. Lo que el enemigo planeó para la destrucción, Dios lo usó para la edificación. Este acceso al cielo también nos muestra algo importante sobre la naturaleza del conflicto espiritual. Incluso después de su rebelión, Satanás aún tenía que rendir cuentas a Dios. No era un poder independiente y no podía hacer lo que quisiera. Cada acción suya necesitaba ser permitida por Dios. Cuando observamos su comportamiento en estas apariciones celestiales, vemos que mantenía su naturaleza engañadora. Incluso delante del trono de Dios, intentaba distorsionar la verdad. En el caso de Job, sugirió que la fidelidad del siervo de Dios era solo por interés. Extiende tu mano y toca en todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. La victoria en Cristo. Aunque la historia de la serpiente en el Edén parece una derrota para la humanidad, Dios ya tenía un plan de victoria preparado. Justo después de la caída, aún en el jardín del Edén, Él hace una promesa que lo cambiaría todo. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». Esta promesa, conocida como protoevangelio, el primer anuncio del Evangelio, ya apuntaba a la venida de Jesús. La descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente sería Cristo. Esta es la primera promesa de victoria sobre el enemigo que engañó a Eva. Cuando Jesús vino a la tierra, enfrentó a Satanás directamente. Justo al inicio de su ministerio, en el desierto, Jesús fue tentado por el mismo ser que había engañado a Eva. Pero diferente de lo que sucedió en el jardín, esta vez el resultado fue otro. Jesús resistió cada tentación usando la palabra de Dios. Es interesante notar cómo Satanás usó tácticas similares con Jesús. Así como había cuestionado la palabra de Dios en el jardín, así es como Dios dijo: intenta hacer que Jesús dude de su identidad, si tú eres el Hijo de Dios. Pero esta vez su estrategia no funcionó. En la cruz, lo que parecía ser la mayor derrota se transformó en la mayor victoria. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Jesús sobre Satanás fue completa y definitiva. 1 Juan 3:8 nos dice que para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que se perdió en el jardín del Edén fue recuperado a través de la obra de Cristo. En Lucas 10:19, Jesús da a sus seguidores una autoridad extraordinaria. «He aquí, os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño alguno». Nota que esta autoridad no es algo que necesitamos conquistar, es algo que Jesús ya nos dio. Esta victoria se manifiesta en diferentes áreas. Primero, tenemos victoria sobre el pecado. Aquello que nos separaba de Dios fue resuelto en la cruz. Romanos 6:14 afirma: «El pecado no tendrá dominio sobre vosotros».
La estrategia que Satanás usó en el jardín para separarnos de Dios fue derrotada a través del sacrificio de Jesús. Segundo, tenemos victoria sobre el miedo. En Hebreos 2:14-15 leemos que Jesús participó de la naturaleza humana para que por su muerte destruyera al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librara a todos aquellos que por el miedo a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Tercero, tenemos victoria sobre las acusaciones. Recuerda que Satanás es llamado acusador de los hermanos, pero Romanos 8:33-34 pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien los justifica. ¿Quién los condenará? El libro de la vida. En medio de toda esta historia sobre la serpiente y la caída, existe un elemento de esperanza extraordinario: el libro de la vida del Cordero. Este libro, mencionado varias veces en la Biblia, representa la garantía final de la victoria de Dios sobre todo el mal que comenzó en el jardín del Edén. Cuando Jesús habló con sus discípulos en Lucas 10:20, Él dijo algo muy significativo: «No os alegréis porque los espíritus se someten a vosotros. Alegreos antes porque vuestros nombres están escritos en los cielos». Esta declaración nos muestra que existe un registro celestial de los que pertenecen a Dios. El libro de la vida no es un libro común. Apocalipsis 22 nos dice que es el libro del Cordero, perteneciente a Jesucristo. Este libro contiene los nombres de todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Jesús, aquellos que aceptaron la salvación que Él conquistó en la cruz. En Apocalipsis 20:12 vemos la importancia de este libro. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron libros. Se abrió otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Es interesante notar que mientras Satanás, la antigua serpiente, intentó separarnos de Dios en el jardín, nuestros nombres escritos en el libro de la vida garantizan que nunca más seremos separados del amor de Dios. Es la prueba permanente de nuestra conexión con Él. El concepto del libro de la vida aparece desde el Antiguo Testamento. En Éxodo 32:33 vemos a Moisés hablando con Dios sobre este libro. Después de que el pueblo pecó con el becerro de oro, Moisés intercede diciendo: «Ahora pues, perdona su pecado. Si no, táchame a mí del tuyo, te ruego, del libro que tienes escrito». Dios responde: «El que peque contra mí, a éste tacharé de mi libro». Este pasaje nos revela algo importante. El libro de la vida no es solo una lista estática. Existe una relación directa entre estar en el libro y mantener una relación con Dios. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, pusieron en riesgo su posición en este libro, pero Dios, en su misericordia, providenció un camino de regreso a través de Jesús. En Filipenses 4:3, Pablo menciona a algunos de sus colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto no es solo una expresión poética, es una realidad espiritual. Cada persona que acepta a Jesús como Salvador tiene su nombre registrado en este libro celestial. Apocalipsis 3:5 trae una promesa maravillosa. El vencedor será así vestido de vestiduras blancas, y en modo alguno borraré su nombre del libro de la vida. Antes bien, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la garantía que Jesús da a los que permanecen fieles. El libro de la vida representa la respuesta final de Dios al engaño de la serpiente en el jardín. Mientras la serpiente intentó convencer a Eva de que Dios estaba escondiendo algo bueno para ella, el libro de la vida prueba que Dios siempre tuvo un plan para darnos mucho más de lo que podríamos imaginar. Las señales de los tiempos. En 2 Timoteo 3:2, la Biblia nos alerta sobre cómo serán los últimos tiempos, y es impresionante cómo estas características se relacionan directamente con lo que sucedió en el jardín del Edén. Pablo escribe que los hombres serán amantes de sí mismos, exactamente el tipo de egocentrismo que la serpiente promovió cuando intentó a Eva. El orgullo, que fue la causa de la caída de Satanás, se convierte en una marca de los últimos días.
Las personas comienzan a actuar exactamente como la serpiente, poniendo sus propios deseos por encima de todo, queriendo ser como Dios, determinando lo que es correcto e incorrecto por sí mismas. Cuando la serpiente dijo a Eva, «Seréis como Dios», plantó una semilla de orgullo que sigue creciendo hasta hoy. Las personas quieren ser su propio Dios, hacer sus propias reglas, decidir su propia verdad. Es el mismo espíritu de rebelión que comenzó en el cielo con Lucifer y continuó en el jardín con Eva. En nuestra época, vemos estas características intensificarse. Las personas son amantes de sí mismas, avaras, presuntuosas, soberbias, blasfemadoras, desobedientes a los padres, ingratas, profanas. Cada una de estas características refleja de alguna manera el carácter que la serpiente demostró en el jardín. La desobediencia a los padres, por ejemplo, refleja la misma actitud de rebelión contra la autoridad que vimos en la serpiente. La ingratitud refleja la actitud de Eva, que aunque tenía todo en el jardín, fue convencida de que necesitaba más. La blasfemia, mencionada en este pasaje, es un reflejo directo de la táctica de la serpiente de cuestionar la palabra de Dios. Hoy vemos a personas haciendo exactamente lo mismo, cuestionando no solo la existencia de Dios, sino su bondad y sus instrucciones para nuestras vidas. Las personas de los últimos tiempos son descritas como sin amor a la verdad. Esta característica también comenzó en el jardín, cuando la serpiente presentó su mentira como verdad, y Eva eligió creer en la mentira en lugar de la palabra de Dios. Pero en medio de todas estas señales preocupantes, existe esperanza. Así como Dios no dejó a Adán y Eva sin esperanza en el jardín, Él no nos deja sin esperanza hoy. En 2 Timoteo 3:5, Pablo menciona que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Esto nos alerta para no ser engañados por las apariencias, así como Eva fue engañada por la apariencia majestuosa de la serpiente. Jesús nos alertó en Mateo 20, 2 y 24, que en los últimos tiempos surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los escogidos. Es la misma táctica de la serpiente, usar apariencias y promesas para engañar. La buena noticia es que, así como Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Él promete victoria final para aquellos que permanecen fieles. En Apocalipsis 12:11, leemos que los creyentes lo vencieron por el sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ahora que conoces la verdad sobre la serpiente del Edén y entiendes cómo sus tácticas continúan hasta hoy, comparte este video con otras personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más revelaciones profundas de la palabra de Dios. Juntos podemos ayudar a más personas a entender estas verdades transformadoras. Lo que comenzó en el jardín tendrá su desenlace final. La antigua serpiente, que engañó a Eva, será definitivamente derrotada. Apocalipsis 20:10 nos asegura que el diablo será lanzado al lago de fuego, donde su poder de engañar será permanentemente removido. Para nosotros que vivimos en estos últimos tiempos, el conocimiento de esta historia nos sirve de alerta y protección. Conociendo las tácticas del enemigo y permaneciendo firmes en la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir a los mismos tipos de engaños que comenzaron en el jardín. Nuestra victoria está garantizada no por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino por lo que Jesús ya conquistó en la cruz. El mismo Dios que prometió victoria en el jardín es fiel para completar su obra en nosotros hoy. Como Pablo escribió en Romanos 16:20, en breve el Dios de la paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies.